por nosotros la muerte corporal. Concede benigno a tu sierva María Angélica en el triunfo admirable de su resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuchó una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Verbum Domini. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi cáliz rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. A reading
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Verbum Domini. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, dice el Señor. Quien coma de este pan, vivirá siempre. Dominus vobiscum. Lectio Sanctae Evangelii secundum Ioannum. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban entonces los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Verbum Domini. Mother Mary and La Madre María Angélica de la Anunciación passed away on Easter falleció el domingo de Pascua hace 2 años, marzo 27 del 2016. and because that date Y anniversary fell during Holy Week, como esta fecha cayó durante Semana Santa este año, tuvimos que esperar hasta que termine la Semana Santa y luego la celebración de la octava de Pascua y luego la solemnidad de la Anunciación antes de poder celebrar una misa en memoria de ella, lo cual estamos haciendo hoy. Si recuerdan, Mother had died on la madre falleció Easter Sunday el domingo de Pascua. evening about 5 En la noche como eso de las 5 de la tarde, and because of that, y por ello, everything we had planned as far todo lo as que habíamos the planeado, that were going to be las sung, vísperas que iban a cantar, can't tuvimos que cambiarlas por completo, porque no se puede cantar el oficio para los difuntos durante la misa, fittingly so. durante la octava de Pascua. Pero Mother Angelica and her igual es apropiado que nos regocijemos en la vida de la Madre Angélica y su testimonio. years ago that I Hace un par de años, was traveling from Washington, yo estaba viajando a Washington, D.C. the BWI
Me encontraba en el aeropuerto de Baltimore y me subía a un taxi y cuando iba, There's a shuttle driver shouts back, "Are you a el priest?" conductor me dice, ¿es usted sacerdote? And I said, "Yes." Le dije, sí. Me dijo, venga adelante. What to expect. No sabía qué esperar. So I come up to the front Así and que me said, senté adelante y "I've always me wanted dijo, to know the meaning siempre of the quise saber el significado del pasaje, while it is daylight, trabaja mientras night," sea de día, porque viene la noche. probably from the King James Version. Probablemente de la versión de la Biblia del rey James. Trabaja mientras sea de día, porque viene la noche. This is a passage from Es un John pasaje de San Juan, capítulo 9, versículo 4. Work while it is daylight, Las palabras del Señor. the night cometh. Trabaja mientras sea de día, And I pues said, viene la "What noche." that means is Y le that dije, lo que significa es que mientras estamos vivos, tenemos que hacer la voluntad de Dios, understand it. según la Because the time sabemos y entendemos, porque llegará el momento cuando el día de esta vida llegará a su fin. Así que nos corresponde hacer la voluntad del Padre. I continued, so for you as a shuttle Así driver, que como para ti como chofer de taxi, cuando tratas personas con bondad y paciencia, while you're driving, you y sometimes mientras manejas a veces le rezas a Dios, doing God's will for you. estás cumpliendo la voluntad de Dios And then he asked me about para ti. reasons to even Y luego believe me in life habló after acerca death. de las razones para creer en la vida después de la muerte. Le di un número de razones. Octave. Ya hablé un poquito sobre ellas la semana pasada durante la octava. Y después de ello empecé a pensar sobre los demás pasajeros en el taxi. They're probably getting impatient. Era una furgoneta. I said to him, "Are you No supposed estábamos avanzando. to be here?" And it was like he woke up. "Oh, no, Quizás I estaban gotta-" impacientes. Así que le dije, no deberíamos Then he irnos. said, "Thank you." Así que dijo, sí, debería irme. Estaba distraído. Someone had Pero más adelante me dijo, gracias. Me ha dado más de lo que me podría haber dado alguien que me hubiera regalado $1,000 hoy. power Este evento ilustra el poder que una hermosa verdad puede tener en nuestras vidas. when we hear No of tiene precio. Cuando escuchamos una hermosa verdad que súbitamente irrumpe en la oscuridad de nuestras vidas y nos abre los ojos para ver que nuestras vidas tienen significado y propósito. Como dijo San Juan en la segunda lectura de hoy, somos hijos de Dios. Cuando algo irrumpe en la oscuridad de nuestras vidas and that our work how y nos hace ver estimation cuánto valor tienen nuestras vidas to the building of the kingdom of God. y cómo podemos contribuir a la edificación del reino de Dios, Pope Benedict que como el Papa Benedicto dice, somos necesarios salvation para el plan de salvación de Dios. perfect life, a life of Hay una vida después de la muerte, una vida de gloria que empieza incluso ahora. kind of beautiful Ese tipo de verdades hermosas de la fe hacen que valga la pena vivir la vida. more than if someone had given me $1,000. Usted me ha dado más que alguien que me hubiera regalado $1,000, me dijo el chofer del taxi. Today's first reading is La from primera lectura de hoy es del libro del Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. has a vision. He hears a voice Juan tiene una visión, escucha una voz. from heaven say, "Right Es una voz del cielo me dijo, ¿en qué who die in the Lord from benditos son los muertos que mueren en el Señor? Porque de ahora en adelante, the Spirit. sí, dijo el Espíritu, Let them rest from que their labors, descansen de sus labores, for their works accompany them." pues sus palabras los acompañan. Mother Angelica now La Madre Angélica ahora from her labor, descansa accompanied de su trabajo, acompañada por la labor que cumplió durante su vida. she understood Ella entendió la diferencia que una verdad hermosa del Evangelio puede llevar a las vidas de las personas. life doing just that. Ella pasó su vida justamente haciendo eso, aconsejando a los que dudan, no solo a través de la televisión. Times when I could see Hubo muchas veces que yo podía ver que yo estaba cansada, pero alguien quería hablar con ella. Y ella solía darles consejo a los que tienen dudas, instruyendo a los ignorantes, advirtiendo a los pecadores, consolando a los afligidos, rezando por los vivos y los difuntos. En otras palabras, realizando las obras espirituales de misericordia. she could with her characteristic sense of humor. You know, Y lo hacía con su característico sentido del humor. El padre John Paul y yo hace unos pocos estábamos hablando y los dos tuvimos la misma experiencia. Hablamos con grupos que vienen aquí y cuando empezamos a mencionar a la Madre Angélica, lights up and they're ready for So- something la gente se les ilumina la cara y esperan algo the soul
con sentido del humor, hay algo acerca de la madre y su sentido del humor, pero también su fervor por el Señor. Así que con su característico sentido del humor era capaz de reprochar al pecador. En cierta ocasión, en uno de sus programas en vivo, estaba hablando de los hombres que dejan a sus esposas por una mujer más joven y citó: vuestra cabeza calva no es el sol de la mañana. Consolar al afligido. Cierta ocasión, después de celebrar esta misa televisiva, me encontraba en la sala San Miguel junto a la capilla y una mujer de Texas se me acercó y me dijo que acababa de pasar por un doloroso divorcio. Estaba muy dolida en casa y súbitamente la televisión se prendió sola y apareció la Madre Angélica hablando de haberse criado en una familia de divorcio. Y le dio mucho consuelo, no solo saber que el Señor hubiese prendido el televisor con uno de sus ángeles justo en ese momento, aparentemente, sino que también la Madre Angélica. Ella también sufrió de divorcio en su propia familia, pero ella tuvo esperanza en el Señor. Así que consolar a los afligidos, educar a los ignorantes. La USCB dice que miles de personas entran a la iglesia en Estados Unidos. Me parece que en 2000 en Atlanta, esta vigilia de Pascua pasada. Y cuando yo estaba en Lincoln, Nebraska, en febrero pasado, conocí a un joven seminarista que va a ser ordenado como sacerdote en mayo próximo. Me contó la historia de cuánto significó EWTN para él, porque su tío regresó a la práctica de la fe a causa de ello. Sus padres eran católicos alejados y su abuela también regresaron a la práctica de la fe después de mirar el canal. Y él y su hermana, que no fueron criados como católicos, se convirtieron al catolicismo y ahora él va a ser ordenado como sacerdote el próximo mes. Educar a los ignorantes. Poco después de la muerte de la madre, un hombre de Michigan nos envió el siguiente correo electrónico: ¿qué semana de gracia llenó mi alma? Yo no era televidente de EWTN antes de la semana pasada, pero después de escuchar la muerte de la madre, sintonicé el canal por curiosidad. Era como si alguien hubiese abierto la ventana a las puertas de mi alma. Y la luz de Cristo mostró el desorden del mundo que lo había llenado durante los años. Fui a confesarme. Luego, el domingo de la misericordia, su canal me tenía llorando como un bebé, de rodillas. La madre aún sigue obrando y soy testimonio de ello. Así que ella murió el domingo de Pascua. Tuvimos ceremonias esa semana y luego tuvimos el domingo de la Divina Misericordia. Y él sintió el poder del Señor aquel día. Después de leer la carta de un joven de Londres que me escribió, estaba inclinando hacia el ateísmo de mis amigos, pero ahora por EWTN soy seminarista con los jesuitas. O les puedo contar de la mujer que iba en camino a hacerse un aborto y por la radio EWTN dio vuelta en U en su carro y tuvo a su bebé. Aconsejar a los que dudan. En los primeros días, cuando yo trabajaba como ingeniero aquí, trabajaba en el programa de la Madre Angélica en vivo. Recuerdo la atención cierta noche cuando la madre ayudó a una persona que llamó, que estaba a punto de cometer suicidio. Lo ayudó a que dejara la pistola y no cometiera suicidio. La madre lo aconsejó y lo ayudó a ver que su vida tenía valor y el amor de Dios en su vida. Nuevamente, la segunda lectura de hoy. Somos hijos de Dios hoy. Lo que hemos de ser aún no lo sabemos, pero lo llegaremos a ver según la voluntad de Dios. La madre en cierta ocasión dijo que cuando ella hacía sus programas en vivo, ella no siempre sabía lo que iba a decir en esos programas. Pero cuando la luz de la cámara se encendía, ella trataba de ver del otro lado de la cámara a las personas que estaban sintonizando, hablar a esas personas. Y luego entonces tenía algo para decir.
Mother understood La madre entendía el poder de una hermosa verdad, the power of the good news el of poder de las buenas nuevas de Jesús and how it changes y lives. cómo cambia vidas, nuestras vidas. That shuttle driver was right. Ese chofer de taxi tenía razón. Vale más que si alguien nos diese $1,000 de regalo. No tiene precio. Hace que la vida valga la pena vivirla. That driver asked me Aquel chofer me and the meaning of the preguntó, quería entender el significado del pasaje. while it is daylight. Trabaja mientras sea de día, pues llega la noche. As we remember Mother Al recordar a la Madre Angélica en esta misa de memorial el día de hoy, we remember with gratitude recordamos con agradecimiento que ella while it was daylight, trabajó mientras era de día, for the night came pues la noche llegó a su vida, como ocurrirá con todos nosotros. It is for us to be then Nos corresponde entonces Father's will while it is cumplir la voluntad del Padre mientras sea aún de día. and in the ordinary Y events of our en los eventos ordinarios de nuestras vidas todos podemos ser un aliento de la misericordia de Dios en este mundo sin misericordia. He wants us to be vessels Él quiere que seamos vehículos de su gracia, in this vehículos de su misericordia en este mundo, en misericordia, en las obras espirituales y corporales de misericordia. God calls us to do that. En cualquiera sea nuestra circunstancia de la vida, todos podemos ser un aliento de la misericordia de Dios In this merciless world. en este mundo en misericordia, para que cuando llegue la noche para cada uno, We may forever enjoy para siempre disfrutemos el abrazo de la misericordia de Dios en el cielo y acompañemos la gran compañía de personas de misericordia que nos esperan allá al prepararnos para la Santa Comunión, la Sagrada Eucaristía, el sacramento que fue el centro de la vida de la Madre y permanece siendo el centro de este lugar, la adoración, dándole gracias a Él que está presente en medio nuestro, que nos fortalece y nos renueva mediante el don del sacramento de la Sagrada Eucaristía, al prepararnos ahora para recibir la Santa Comunión. Escuchemos con consuelo las últimas palabras del Evangelio de hoy. whoever eats this bread El que coma de este pan forever. tendrá vida eterna. Jesus Christ is risen from the dead. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, las primicias de aquellos que han dormido. Con confianza en su misericordia, en su cuidado providencial, ofrecemos nuestras plegarias al Padre mediante Cristo.